Creo que la gente conectando. Hola, Fernando. ¿Algún problema para conectarte? ¿Todo bien? Era el mismo enlace. Sí, todo bien. Sí, está. Ahí, bacán. A ver, esperemos unos minutos más a ver que se conecten unos chicos más y arrancamos. ¿Cuántos habían? ¿Ok? ¿Cuántos habían? Habían como 11. Éramos como 11, pero vamos a ver, ahí ya están conectándose alguien más. Ingrid, Hola, Miguel. hola, ¿qué tal? Bien. Esperamos un par de minutitos y ya a ver, arrancamos, a ver que se conecten algunos más. Vale, vale.
Ya, hola. ¿Quién está por ahí? A ver. Juliana. Vamos a tomar la asistencia. Ok. Bueno, vamos arrancando mientras se van sumando algunos otros amigos que hemos estado en la primera parte. Y bueno, vamos a hablar ahora de las conversaciones, ¿no? Y bueno, vamos a empezar dando algunas definiciones de las conversaciones y de ahí, y bueno, ahí vamos a seguir dando algunos ejemplos, por supuesto. Entonces, las conversaciones decimos que es una interrelación entre dos o, o más personas, ¿no? Y también vamos a decir que las conversaciones están conformadas por varios de estos elementos, ¿no? Por palabras, gestos, posturas, movimientos, emociones, ¿no? Por una serie de, de elementos que la conforman, ¿no? A diferencia, ¿no? Las organizaciones, podemos decir que es un conjunto de conversaciones, ¿no? Y esta es una definición que también queremos introducir, ¿no? Que las conversaciones son, o las organizaciones son conjuntos de conversaciones, y lo que queremos decir con eso es que la principal interacción en las organizaciones es la que se da, o la razón de ser en las organizaciones son las personas que las conforman, ¿no? Y estas son las que en grupos, ¿no? Ejecutan y coordinan acciones a través de conversaciones, ¿no? Y se trazan un objetivo común y trabajan dentro de un contexto, ¿no? Y acá hay un punto que me parece muy interesante, que es el de, ahora vamos a entrar ya en en definiciones aquí de conversaciones, y le hemos llamado a estas las conversaciones significativas, ¿ya? Y en las conversaciones significativas, ¿qué es lo que buscan las conversaciones significativas? Lo que buscan es, que buscan las conversaciones significativas, o uno de sus objetivos es generar equipos autoorganizados, ¿no? Lo que buscan las conversaciones significativas es contribuir a la autonomía, dice, responsable de los equipos. Y esto finalmente decanta en la autoorganización. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de algunos tipos de conversaciones, ¿no? Significativas. Lo que decíamos, ¿no? Es que las conversaciones significativas, en primer lugar, nos acercan al logro de objetivos, ¿no? Y hay cuatro tipos, ¿no? Que podemos identificar: estratégicas, para la acción, de aprendizaje y de innovación y adaptación. Y vamos a hablar primero de estratégicas. ¿Cuáles son estas conversaciones significativas que le llamamos estratégicas, ¿no? Son aquellas que nos acercan al logro de objetivos, ¿no? Y la recomendación es que tengamos con frecuencia este tipo de conversaciones, esas conversaciones del corte estratégico. ¿Y cuáles son las preguntas tipo que intervienen en una conversación del tipo estratégica? Es, por ejemplo, ¿qué es lo que buscamos? ¿Cuáles son nuestros valores y principios comunes como equipo? ¿No? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Cuáles son las fortalezas y habilidades? ¿No? O puede ser también inclusive debilidades que tenemos a nivel estratégico y queremos trabajar en ellas, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos aprender? ¿Cuáles son los aspectos negociables y cuáles no? ¿No? Entonces, esas son diferentes preguntas que suceden en conversaciones de ese tipo estratégicas. ¿Alguien que nos pueda compartir algún ejemplo de una conversación estratégica? ¿Alguno de los participantes? Yo les doy un ejemplo, por ejemplo. Cuando cuando arrancamos proyectos, y proyectos del enfoque prácticas ágiles,
hay una dinámica que hacemos para generar lo que se llama el elevator pitch, que es un enfoque de la visión, de qué es lo de qué es lo que queremos lograr, ¿no? Es un resumen de lo que queremos lograr como equipo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es nuestro horizonte? ¿No? Ese tipo de reuniones, de conversaciones, de dinámicas, son del ejemplo de estas conversaciones estratégicas, sin lugar a dudas. Continuamos, si alguien quiere sumarse con algún ejemplo, por favor, bienvenido. Ahora vamos a hablar de conversaciones para la acción. Estas son conversaciones que buscan generar compromisos, dice, creíbles, ¿no? También, o sea, pueden ser también pedidos efectivos, ¿no? O ofertas claras. ¿Recuerdan? En uno de los webinars hemos visto, aparte de afirmaciones, opiniones, hemos visto también pedidos y ofertas, ¿no? Efectivas. Entonces, una conversación de este tipo es una conversación donde generamos compromisos, donde hacemos pedidos efectivos, donde hacemos ofertas claras, ¿no? Y estas, sin lugar a dudas, las decantamos en acciones futuras, ¿no? Para poder atacar las necesidades que tenemos. Entonces, preguntas tipo en este tipo de conversaciones para la acción es qué es lo que buscamos, cuáles son nuestros valores y principios comunes, quién es... Ah, no, acá hay un error justo en las preguntas, ya, esas no son las preguntas son efectivamente, bueno, ¿cuál es la necesidad que tengo, ¿no? Para resolver, qué es lo que puedo hacer para ti, ¿no? ¿Qué podríamos hacer, qué cosas podrías hacer para ayudarme a mí, por ejemplo, ¿no? ¿Para cuándo es necesario que esté terminado, ¿no? Etcétera. Voy a corregirlo acá en espérame, un ratito, chicos, voy a corregirlo acá instantáneamente nomás para que se vea bien, si me permiten. Voy a poner algunos ejemplos. Aquí en caliente lo vamos a resolver. Ok, entonces regresamos a la opción de compartir pantalla. Y listo. Ok. Sí ven todos, ¿no? Entonces, las preguntas en las conversaciones para la acción, ¿no? Serían, ¿no? ¿Cuál es la próxima necesidad más prioritaria para resolver? ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? ¿Qué es lo que puedes hacer tú para ayudarme a mí? ¿No? ¿Para cuándo es necesario que esto esté terminado? ¿Y cómo vamos a ver que hemos cumplido, ¿no? ¿En qué contexto queremos, chicos, que se puede dar una de estas conversaciones para la acción? ¿En qué situación? Si lo queremos relacionar con la actividad, ¿en qué dinámica creemos, en qué espacio creemos que se puede presentar esto? Me suena el daily meeting de Scrum. Por ejemplo, ¿cuál podría ser una conversación, Fernando, en un daily meeting del Scrum orientada a la acción? ¿Qué diálogo te imaginas? Claro, el clásico, ¿no? ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? Y qué impedimentos o trabas he tenido en mi trabajo, ¿no? Sí, sí. Pero son compromisos ya de hechos, ¿no? De cosas que hay que hacer. Ajá. Son compromisos, ¿no? Estoy tomando yo acción ahí de una determinada actividad, me estoy comprometiendo a trabajarla, ¿no? Y inclusive a comentar el resultado en la siguiente daily, ¿no? En la siguiente reunión. Sí, sí, sin lugar a dudas, ese es un ejemplo de una conversación orientada a la acción, ¿no? Una conversación del tipo, una conversación significativa del tipo para la acción, ¿no? Otro ejemplo también podría ser cuando hacemos retrospectivas, ¿no? Y en las retrospectivas, al final, establecemos experimentos que son intenciones de los miembros del equipo para generar digamos, compromisos de mejora, ¿no? Ok, sí. Muchas gracias, Fernando. Otro ejemplo de conversaciones
del corte significativo son las conversaciones de aprendizaje, ¿no? Donde acá evaluamos nuestro desempeño como equipo. O sea, esta es una conversación más de feedback, ¿no? Pero de un feedback abierto y honesto, donde podemos diferenciar entre opiniones y afirmaciones. Entonces, aquí analizamos qué es lo que está, qué es lo que no ha estado funcionando tan bien, por ejemplo, ¿no? Las preguntas tipo serían de ese corte, ¿no? ¿Qué es lo que no ha estado funcionando tan bien? ¿No? Y en qué estamos fallando, ¿no? O qué oportunidades de mejora se pueden presentar. Esa sería una conversación para el aprendizaje. ¿En qué contexto, chicos, podríamos dar un ejemplo de una conversación para una conversación de aprendizaje? ¿Alguien que se anime a dar ahí un ejemplo? Miguel, de pronto cuando hacemos mentoring, Ya, cuando hacemos mentoring, por ejemplo. Ahí, cuando hacemos mentoring, ¿dónde podríamos decir que se genera esta conversación de aprendizaje? ¿Cómo sería una conversación de mentoring donde podríamos hablar de que se generan estos diálogos de aprendizaje? eh, bueno, de pronto conversando, bueno, yéndonos de pronto un poco a nuestros roles actuales como coach ágil, de pronto cuando tenemos la oportunidad de conversar con un Scrum Master que apenas está iniciando y tiene dificultades a la hora de organizar un planning o de llevar a cabo, facilitar una retrospectiva, y nosotros a través del ejemplo, a través de la experiencia, le explicamos y le enseñamos cómo llevar a cabo pues esas ceremonias. Creo que en ese contexto podríamos generar aprendizaje y llevarlos a ellos a que ese aprendizaje lo lleven a la práctica. Eh, sí, creo que sí puede ser un ejemplo. Sin embargo, creo que esta parte del aprendizaje está más a una etapa de repente previa o esa etapa inicial de repente de esa sesión que tú comentas donde salen a la luz los problemas, digamos, ¿no? O las situaciones que no están funcionando, digamos, ¿no? Por eso se habla de un feedback abierto y honesto, ¿no? Y justo las preguntas tipo son, ¿qué es lo que no está funcionando? De repente, o por lo menos en esta definición que tenemos, me animaría a decir, Eso me suena más a la reunión de retrospectiva. podría ser más así, como comenta Fernando, me imagino que es un primer espacio, Ingrid, donde identificamos esas cosas que no están funcionando bien, ¿no? Que es, por ejemplo, si lo pensamos en una retrospectiva, el espacio donde empezamos a hacer como un brainstorming, una lluvia de ideas, ¿no? Y donde empezamos a hablar de los puntos que no han funcionado tan bien en el equipo, ¿no? Igual en una sesión de mentoring entiendo que es más cuando ya nosotros damos a través de nuestra experiencia una recomendaciones en base a nuestra propia experiencia y damos guías, ¿no? Acá quiere intervenir Carlos, levantó la mano, sí, por favor, Carlos. Miguel, yo la veo en la retrospectiva, pero al inicio de la retrospectiva, cuando hacemos recolección de datos. Ajá. Digamos que ahí para aprendizaje ese tipo de preguntas va a funcionar muy bien. Y las preguntas o la conversación para la acción, que fue la que hablaste ahorita, quizás una retrospectiva finaliza mucho en conversación para la acción, porque es tomar acción sobre ese aprendizaje. Entonces quizás ahí ya empezamos como a combinar tipos de conversaciones dentro de un mismo ejercicio, en este caso que es una retrospectiva. Pero yo en este caso las de aprendizaje las veo muy al principio en una parte como de reflexión con las que arrancamos la retrospectiva. Sí, sí, sin lugar a dudas. Y justamente acabamos, con lo que has comentado, estamos dando un ejemplo de cómo dentro de por ejemplo, de una dinámica ágil como es una retrospectiva, podemos pasar o transitar
por diferentes tipos de conversaciones significativas, ¿no? Como es la del aprendizaje y la de la acción, ¿no? Sí. Muchas gracias, Carlos. Igual regresando a la pregunta de Ingrid, yo también, o sea, como te comentaba, me animaría más a decir que es otro tipo de conversación la de mentoring respecto a la del aprendizaje, pensando en el aprendizaje como un espacio de feedback, de un espacio de identificar puntos de mejora, ¿no? El otro espacio es el espacio de innovación, o la otra conversación es la conversación de innovación y adaptación, ¿no? Donde acá lo que podemos comentar es que las conversaciones son conversaciones que nos permiten, ¿no?, modificar nuestra forma de trabajo y nuestros procesos para incrementar la calidad, ¿no? Y aquí hay preguntas tipo como, ¿qué aspecto creemos en nuestro quehacer diario que podemos hacer diferentes, o qué mejoras esperamos por el hecho de hacer algo diferente, ¿no? O sea, acá es cuando planteamos alternativas, ¿no? Y de repente me animaría a pensar que el mentoring que comentas, Ingrid, podría calzar un poco más en esta. No sé qué opinan, ¿no? De primera mano se me ocurre que puede ir más por ahí una sesión de mentoring. Ok. Preguntas, hasta acá, ¿alguna pregunta respecto a las conversaciones significativas? Estas, digamos que según lo que se recomienda es que mientras más conversaciones de este tipo tengamos con los miembros de nuestros equipos, ¿no? Los miembros de nuestros equipos, más vamos a irnos hacia más vamos a contribuir a ser equipos autoorganizados, ¿no? A ser equipos que tienen una autonomía responsable, que pueden tomar decisiones en conjunto y que pueden sacar adelante y resolver los problemas. ¿Ok? Vamos avanzando entonces ahora con las conversaciones, el otro tipo de conversaciones que se llaman las conversaciones nocivas. Entre ellas tenemos a las pesimistas, a las de críticas, a las de quejas trianguladas y de buenos deseos, ¿no? Bueno, vamos a hablar ya llegando a la etapa final de las pesimistas, ¿no? Y en las pesimistas, este tipo de conversaciones son conversaciones que nos alejan de los logros, ¿no? A diferencia de las conversaciones significativas que nos acercan a los logros y nos ayudan en volvernos equipos autoorganizados, las conversaciones nocivas no nos alejan de los logros de objetivos, de esa persecución del logro de objetivos, o en todo caso no contribuyen, ¿no? Nos estancan, ¿no? Nos dejan en el mismo estado. Y son las que tenemos que trabajar y buscar transformarlas o volverlas significativas, ¿no? En la pesimista, acá un ejemplo clásico de pesimismo, y acá voy a decir, este es un ejemplo de alguna conversación que he tenido, alguna dinámica, me acuerdo de algún planning donde alguien ha comentado, esta actividad es muy compleja, nadie la va a poder resolver. Esto no hay que hacerlo, o yo le pongo 100 de puntos, y eso es, ¿no? Entonces, seguro en muchas situaciones vamos a enfrentar situaciones de ese tipo, pero nos toca, para volverlas, esas conversaciones significativas, nos toca identificar qué es lo que hay detrás de esa inquietud, de esas emociones de esa persona, ¿no? ¿Qué es lo que no está funcionando correctamente? ¿No? Y ahí justamente se genera una conversación de aprendizaje. O identificar alternativas para mejorar, ¿no? Ahí es donde se generan conversaciones del tipo de innovación y adaptación. Y otra de las formas para volver esta conversación pesimista en una conversación significativa, digamos, es realizar también, por supuesto, ofrecer, ayudar y hacernos cargo de los problemas o de las acciones que se generen, ¿no? Para generar las mejoras correspondientes. Otro ejemplo de conversaciones nocivas son las que son de críticas, ¿no? Cuando hacemos pura crítica de una actitud, de un comportamiento, de una actividad que ha realizado una persona. Aquí la pregunta, ¿cómo volverlas significativas? Es analizar si esas opiniones, porque finalmente hay que entender que cuando hay una crítica es una opinión, y hay que analizar
como hemos visto en webinars anteriores, si esa opinión es fundada o no, ¿no? Si es efectiva, digamos, esa opinión. Hay que analizar si, en el caso haya sido un pedido, fue hecho de forma clara o no, y si, digamos, la opinión o el pedido han sido digamos, fundados o claros, nos toca dar feedback, y si no lo ha sido, nos toca identificar posibilidades de mejoras, ¿no? Y ahí se generan conversaciones de innovación y adaptación. Y bueno, en general, por supuesto, de todas maneras, generar compromisos de acción a futuro, ¿no? Para luchar contra esas críticas. Las quejas trianguladas es otro tipo de conversaciones nocivas, y yo, o sea, en diferentes trabajos he recibido comentarios o quejas, ¿no? Que han venido a decirme algún compañero, algún miembro del equipo que no está de acuerdo con la actitud o con la forma de ser de otro compañero del equipo, ¿no? Y ese es un tipo de queja triangulada, porque una persona se acerca a hablar, a hacer juicios a una persona, a un tercero, respecto a otra persona. Entonces, aquí es muy fácil tomar una decisión, o para mí, en muchos casos ha sido, o sea, sería fácil tomar una decisión de que yo voy a hacer de yo intervenir, ¿no? Pero siempre lo primero que busco es que tengan una conversación esas dos personas, ¿no? Para enfrentar el problema o la situación. Y sin lugar a dudas, generar ahí una conversación entre ellos como un primer punto, ¿no? Y la última conversación, el último tipo de conversación nociva es el de los buenos deseos, ¿no? Y los clásicos, acá están los clásicos ejemplos de deberíamos hacer esto, sería bueno que hagamos esto, habría que hacer tal cosa, ¿no? Y la forma de volverlo significativo es, sin lugar a dudas, expresarlo como un compromiso, ¿no? O sea, tener una conversación para la acción. Ok, chicos, esto serían todos los temas que hemos visto. Quería preguntarles si hay alguna duda, alguna consulta al respecto. Alguien que quiera hacer algún comentario sobre los temas o la conexión entre los temas que hemos visto. Ha sido una sesión larga la de hoy. Brexit. Hola. Ya, parecía que alguien quería comentar, pero bueno. Ok. Sí, yo quería hacer una consulta, Miguel. ¿Qué pasa en cuanto al tema de las quejas trianguladas cuando hay una relación de dependencia jerárquica entre la persona que hace la queja y el que recibe la queja? ¿Cuál sería la relación jerárquica ahí? O sea, uno es el jefe, uno es subordinado del otro, ¿no? Ahí ya. Y uno tiene alguna queja, tiene alguna opinión, tiene algún conflicto con esa persona. Así es, ajá. Bueno, sin lugar a dudas, lo primero que hay que hacer es, o bueno, lo que yo recomendaría, lo primero que me hice ahí en la mente es, y lo que yo siempre trato de recomendar es que haya esa conversación entre la persona, entre el miembro de un equipo, digamos, y su jefe, ¿no? Donde este miembro del equipo le pueda dar el feedback a su jefe sobre los puntos, sobre las oportunidades de mejora, ¿no? Yo por lo menos trato de promover eso, por ejemplo, con los miembros de mi equipo, y también busco esas oportunidades, o he buscado esas oportunidades con mis jefes, ¿no? Para poder transmitir esas oportunidades de mejoras, pero siempre lo más importante va a ser buscar ese espacio de conversación, ¿no? Y sobre eso, sobre los resultados de esas conversaciones, uno reflexionará. ¿Ok? Ok, gracias. Okay. Gracias a ti, Fernando, por la intervención. Y bueno, y les agradezco a todos por este espacio de conversación, de intercambio de ideas, de opiniones. Espero que les hayan entretenido estos temas, que les hayan gustado. Voy a compartirles
ya solamente de cierre, les voy a pasar por correo, aparte, todos los... no, ya les compartí los enlaces me parece que les he mandado un correo ahora a varios, a todos los que agendé, compartiendo los enlaces de los webinars. Por lo menos ahorita están en Google Drive. Prometo ponerlos en, eh, prometo ponerlos en YouTube. Ya estoy subiéndolos ahí, pero demoran en subir. Espero hacerlo en estos días. Por mientras les voy compartiendo en Google Drive, están ahí los videos, los archivos de los videos y también los archivos de las presentaciones, para que puedan, cuando quieran, repasar al respecto. ¿Ok? Y con eso me voy despidiendo y les agradezco a todos por su participación. Hasta luego y muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, chao. Chao, chao. Nos vemos.